Muy buenas a cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que se encuentren bien. No había subido prédicas últimamente porque estamos pasando ahorita por este virus, ¿no? Que todavía sigue ahí dando lata, pero esperemos que ya pronto todo vuelva más a la normalidad para podernos congregar como iglesia. Pero quisiera en este momento compartirles un tema corto. De hecho, no quisiera prolongarme como lo hago por una hora, ¿no? Pero quisiera compartirles un tema que lo he titulado Tu testimonio ante el incrédulo. Muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿no? ¿Cómo debe ser nuestro carácter, nuestra vida ante los demás? No solamente aquí en casa. Recuerden que nuestro testimonio debe de empezar en casa. Debemos dar testimonio a nuestras esposas, a nuestros hijos. Debemos ser nosotros primeramente testimonio aquí en casa antes de ser de testimonio para afuera, para aquellos que viven en la oscuridad, ¿no? Por eso es bien importante que primero todo empiece en casa, porque ¿de qué sirve dar testimonio afuera cuando en casa no lo soy, ¿no? O sea, no doy testimonio como Cristo nos manda, ¿no? Como una nueva criatura en Cristo, como la nueva naturaleza en Dios que ha depositado en nosotros. Debemos primero nosotros ser el modelo que Dios nos manda aquí en casa. Cómo comportarnos delante de nuestras esposas, como les dije, de nuestros hijos. Cómo debemos gobernar nuestros hogares como debe de ser. Pero sí, este título lo he titulado Tu testimonio ante el incrédulo. Quisiera que me acompañaran a Hechos capítulo 1 rápidamente. A Hechos capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Esto me llamó mucho la atención. Aquí habla de un amigo estimado de Lucas, no Teófilo. No se habla mucho de él, pero parece que es una persona muy importante. Pero lo que más me llamó la atención es que dice que lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Nosotros podemos ver en Jesús lo que nosotros debemos de ser. Dios nos dejó sus pisadas, como dice en 1 Pedro 2:21, para poder seguir sus pisadas. Como Él fue de testimonio, como Él vino y predicó la verdad. Y no solamente la predicó, la vivió. Evangelizar a las personas que Dios ha salvado de pecado. Lo que le adorna a ese mensaje o lo hace creíble es una vida santa que demuestre claramente que Dios puede salvar el pecado. Es contraproducente proclamar el mensaje de salvación del pecado mientras se lleva una vida pecaminosa. ¿Te imaginas nosotros queriendo proclamar el evangelio cuando estamos demostrando todo lo contrario? Cuando en vez de atraerlos a Cristo, los estamos empujando de Cristo. Porque no estamos dando un testimonio claro, ¿no? No estamos nosotros viviendo lo que hablamos. No estamos viviendo lo que predicamos. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque esto pasa, ¿no? Esto pasa en muchos cristianos de hoy que predican, mas su vida dice todo lo contrario. El mensaje debe de manifestar el poder del mensaje que está proclamando. Jesús predicaba justicia y la vida a la perfección. Nosotros debemos predicar el mismo mensaje y esforzarnos por vivir tan perfectamente como podamos. Dice en Hechos capítulo 1, como lo leímos ahorita, ¿no? Lo que me impactó de esto es como dice aquí, como Lucas lo relata, que todo lo que Jesús hizo y enseñó, que es bien importante. Dos factores principales que contribuyen a la falta de poder en la vida del cristiano de hoy. Primero, muchos ignoran la verdad bíblica por falta de conocimiento, por falta de comprensión del evangelio. Es por el cual el pueblo de Dios fue destruido, por falta de conocimiento. Hoy se predica mucho la palabra de Dios sin tener conocimiento de la palabra. Más segundo también, y quienes logran conocer la verdad bíblica no viven de acuerdo a la enseñanza. Puedes tener todo el conocimiento, pero si no lo vives, o sea, ¿de qué te sirve conocer tanto? ¿De qué te sirve tener todo el conocimiento, tener todos los títulos, si no estás viviendo esa vida que Dios nos demanda?
Proclamar un mensaje antibíblico es trágico, pero también lo es anunciar la verdad sin mostrar mucha evidencia de que esta verdad haya transformado la vida de quien la anuncia. Tales personas no pueden esperar que otros sean conmovidos de lo que proclaman. Nuestra forma de vivir ante el mundo es de vital importancia. Nuestras vidas deben de ser el adorno del Evangelio. Tu vida, mi vida, debe de ser lo que Dios hizo en nosotros. Proclamamos el Evangelio, proclamamos las verdades bíblicas, proclamamos el poder de Dios. Y ellos pueden ver en nosotros el resultado. Ellos pueden ver en nosotros que hay poder en Cristo para transformar vidas. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que evidenciamos de esa transformación que Dios hizo en nosotros. Sabemos que las personas que viven sin Cristo buscan razones para justificar su incredulidad. Mas nosotros como hijos de Dios es nuestra responsabilidad no darles motivos para dicha justificación. Pedro nos dice en 2 de Pedro 3:11, todo será destruido, por lo tanto, piensen qué clase de personas deben ser y vivan una vida dedicada a Dios. Queridos hermanos, Dios nos separó y nos limpió de pecado al perdonarnos. Y ahora Él espera de nuestras vidas que puedan reflejar la santidad de aquel que nos salvó. Después que Dios nos ha salvado, nos está regenerando, nos está limpiando. Es lo que Él espera de nosotros. Que demostremos, que reflejemos la santidad de aquel que nos salvó. Somos un pueblo adquirido para posesión de Dios. Pagados por la propia sangre de Cristo para sacarnos de la esclavitud del pecado en la que nos encontrábamos. Dios no busca a grandes, sabios y talentosos, sino a los que tienen la gran semejanza de Jesús. Para eso no ocupamos títulos o de grandes seminarios, sino un corazón humilde y humillado. Recordemos que un ministro santo es un arma terrible en la mano de Dios. Para poder ser eficaces en predicar, enseñar y evangelizar, debemos prestar atención a las palabras de Dios. La sana doctrina apoya por santidad esencial para todo aquel que ministra la palabra de Dios. El ministro de Jesús, respaldado por el poder del Espíritu Santo, nos mostró el modelo para seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles siguieron sus pisadas, vivieron lo que enseñaban. Mateo 28, 19, 20. El Espíritu Santo es la fuente de poder para el ministerio de los creyentes que les permite obedecer las enseñanzas de su Señor. Nuestro Señor Jesús había elegido a sus 12 apóstoles para salvación y servicio único. Dice en San Juan capítulo 15, 16, ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les mando que vayan y sean como las ramas que siempre dan fruto, mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen unos a otros. Nuestro Señor Jesús salvó a los apóstoles, los comisionó, los preparó, los dotó y los enseñó a fin de que pudieran ser testigos de la verdad y destinarios de la revelación de Dios, el cual nosotros debemos continuar con su trabajo, proclamando el Evangelio a través de una vida consagrada a Dios. La edificación del ministerio de todo creyente depende de la gran medida de un conocimiento claro, profundo de la palabra. Debemos empaparnos de las Escrituras, debemos empaparnos de la presencia de Dios para poder así reflejar a Cristo. Muchos pueden tener demasiado conocimiento de las Escrituras, mas si su conocimiento no va acompañado del poder del Espíritu Santo, tal conocimiento son inútiles sin el poder apropiado del Espíritu Santo. El poder de Dios tiene que estar acompañado de la verdad para traer cambios en la vida de aquellos que nos observan, que nos ven, aquellos
que les predicamos a aquellos que no conocen de Dios. Todo cristiano recibe el poder del Espíritu Santo en el momento de su conversión para poder vivir una vida agradable a Dios, así también para poder ministrar y enseñar. Todo cristiano experimentó por medio del Espíritu Santo la liberación del pecado, de ese poder pecaminoso que operaba y controlaba sus miembros y que era más fuerte. Recuerden que hablábamos acerca de eso. Ese poder antes de venir a Cristo, que hay un poder en nuestros miembros más fuertes que nuestra propia voluntad y que era imposible a nosotros acercarnos a Dios. Porque el hombre en la carne no puede acercarse a Dios porque la carne no quiere saber nada de Dios. Mas por la gracia y misericordia de Dios fue Él que nos trajo a Él. Fue Él el que nos llamó. Ahora Él nos dio esa salvación. Nos dio vida. Ahora nosotros tenemos esa nueva naturaleza. Tenemos ese poder que supera esa fuerza que operaba en nuestros miembros. Ahora nosotros podemos salir más que vencedores. Gracias a esa nueva naturaleza. Ahora que somos hijos de Dios. Ahora que somos nuevas criaturas. Ahora podemos continuamente estar llenos y controlados y dirigidos por el Espíritu Santo para toda buena obra y así cumplir la comisión. Efesios 5:18. Como creyentes tenemos que ceder el control de nuestras vidas al Espíritu Santo. Y esto es bien importante, ¿no? Dice en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Siempre prediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan. Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Debemos de vivir una vida que agrada a Dios. El apóstol Pablo nos dice a través de su oración en Efesios 3, capítulo 3, versículo 16-20. Dice, a Él le pido en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz del cimiento de su vida. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. Pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer, de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Todo cristiano debe alcanzar al mundo perdido con las buenas nuevas del Evangelio, por el cual necesitamos primeramente, como dice en 1 Pedro 3, 15 y 16, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente que ustedes confían en Cristo en sus promesas. Pero hágalo con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. En la carta del apóstol Pablo, Tito 2:5, da instrucciones indicando cómo los cristianos tienen que vivir. O sea, con integridad y credibilidad, porque es así como se construye el testimonio personal eficaz para cumplir la comisión del evangelio eficaz. En el mismo versículo, Pablo escribe que debemos vivir de tal modo, escuchen esto, de tal modo que la palabra de Dios no sea blasfemada a través de nuestro testimonio. ¿Cómo nosotros nos estamos comportando entre los demás? Hoy se está viviendo un cristianismo light. Hoy se está predicando palabras tan superficiales que no se están predicando la verdad. Y eso es lo que estamos enseñando a los demás. Palabras superficiales también. Lo que recibes de tu congregación, esas palabras tan huecas, tan vacías, si no están llenas de poder, es lo que tú estás dando allá afuera. Sobre todo lo que estás dando en tu casa. Una congregación
que no alimenta bien a sus oidores, están siendo de tropiezo para aquellos que no conocen de Dios. Y por causa de eso, como dice aquí Pablo, que la palabra de Dios está siendo blasfemada. Como cristianos tenemos la responsabilidad de ser testigos de Cristo por todo el mundo, porque esa es la misión que le fue dada a la iglesia, o sea, a los creyentes verdaderos, hasta que Jesús venga. Los primeros cristianos eran poderosos en fe y en testimonio, puro en su carácter y abundante en amor. El amor de Cristo ardía en sus corazones. ¿Qué estás haciendo tú al respecto? ¿Estás viviendo una vida en Cristo? ¿Estás dando buen testimonio en tu casa, primeramente? ¿Estás dando buen testimonio en tu trabajo, con tus vecinos, a donde vas, mientras manejas, en todo lo que haces? ¿Estás dando buen testimonio? Hermanos, dice en Mateo 5:16: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Debemos ser nosotros diferentes. O sea, no porque tengamos que esforzarnos para ser diferentes. Si fuimos nosotros cambiados, transformados de verdad, si Dios nos dio esa nueva naturaleza, no te tienes que esforzar. ¿Por qué? Porque es tu nueva naturaleza. Jesús dijo: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Un creyente nacido de nuevo debe de ser amable, gentil, honesto, cariñoso, amoroso y veraz. Y al hacer esto, nos convertimos en una luz que brilla en este mundo oscuro en que vivimos hoy en día. Yo sé que estamos en el proceso de santificación, pero debemos de empaparnos de la palabra todos los días. Debemos de empaparnos en la oración todos los días. No buscar nuestro propio bienestar, sino el bienestar de los demás. ¿Acaso no te duele ver que tus vecinos, tu ciudad, los que viven afuera, se están alejando cada día más de Cristo para condenación? No tienes ese amor por aquellos que se están perdiendo. Si no tienes amor ni por tu propia familia para salvación, si no tienes amor ni por tus padres, si no tienes amor ni por tus propios familiares de que se están perdiendo, ¿cómo vas a tener amor por los demás? Debemos ser agradecidos para con Dios de que Dios nos salvó, nos dio una nueva naturaleza. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora nosotros debemos de proclamar ese mensaje, esas buenas nuevas a través de mi vida. Que cada palabra que salga de mi boca lo acompañen mis hechos. Que vean de lo que estoy predicando, lo que estoy viviendo. No solamente predicar. Y en el momento que la otra persona empieza a ser hostil, tú empiezas también a alegar como una persona igual que él. No hay mansedumbre en ti. No hay las características de las bienaventuranzas. Mateo 5. Un cristiano nacido de nuevo, una nueva criatura en Cristo, la nueva naturaleza que ahora tú posees, ya no te empuja a inclinarte al pecado, ya no te empuja a ser como eras antes. Ahora quieres ser todo lo contrario. Quieres parecerte más a Cristo. Quieres vivir más como Cristo. Quieres seguir sus ejemplos de Cristo. Quieres enseñar como enseñaba Cristo. Quieres continuar con el trabajo de los apóstoles. No como apóstol, pero continuar con el mensaje de salvación.
La gente se está perdiendo afuera. La gente necesita hombres consagrados a Dios, hombres temerosos de Dios, gente que esté dispuesta a entregarlo todo, gente que esté dispuesta a decir, yo me hago menos para que aquel crezca. Debemos morir para nosotros, para que otros puedan vivir. ¿Qué testimonio estamos dando en nuestro alrededor? ¿Qué piensan nuestros vecinos de nosotros? ¿Qué piensan nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué piensan de los que nos conocen? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Tendrán buen testimonio de nosotros? ¿Tendrán buen testimonio de ti? ¿Tú que me miras? ¿Cómo te estás comportando en tu casa primeramente? Un creyente nacido de nuevo debe ser amable, gentil, honesto, cariñoso, amoroso, veraz. Y al hacer esto nos convertimos en una luz que brilla en este mundo oscuro en que vivimos hoy en día. ¿Recuerdan la historia de José? Entró a Egipto. Fue testimonio en Egipto. Se comportó como un hijo de Dios. Ni las costumbres paganas, ni por lo que pasó, desfalleció, sino que permaneció firme en su convicción, temiendo a su Dios. Brilló en medio de la oscuridad de Egipto. José brilló. Daniel y sus amigos brillaron en Babilonia. Se mantenieron firmes ante aquellos incrédulos y paganos. Preferían ellos morir antes que ceder. Su comportamiento eran como hijos de Dios. Ellos dieron buen testimonio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Te estás comportando de una manera que glorifique el nombre de Dios? En todo lo que haces, glorifica a Dios. Todo lo que hablas, glorifica a Dios. Debemos de vivir una manera que agrada a Dios. No una manera a la cual yo creo que le agrada a Dios, sino conforme a las Escrituras. Sigamos el ejemplo de Jesucristo, el ejemplo de sus apóstoles, de la iglesia primitiva. Como les dije, ellos ardían en amor mutuamente. Su testimonio era fuerte, que personas eran transformadas. La gente de afuera debe de entender, debe de ver que lo que tú predicas fue lo que transformó tu vida. Que ellos digan, lo que estás predicando fue lo que cambió tu vida. Tú vas a decir, sí, eso fue lo que cambió mi vida, porque yo antes era como tú, o peor que tú. Entonces lo que yo estoy predicando es poderoso para transformar, porque es palabra de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios transforma, cambia cuando es escuchada. La gente necesita de Dios. La gente de afuera necesita de Dios. Tu familia necesita de Dios. Necesitamos empaparnos de las Escrituras. Necesitamos brillar en medio de la oscuridad. Necesitamos tener un total comprensión del Evangelio. Debemos tener plena claridad de lo que estamos leyendo. Pidamos sabiduría a Dios, que Él da sin medida. Dejemos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, que trabaje en nosotros. Cedámosle todo el derecho de nuestras vidas. Empecemos a vivir una vida que agrada a Dios. No solamente decir soy cristiano y voy a la iglesia, si tus hechos no lo acompañan. Si lo que predicas no acompaña tus hechos,
tu predicación no es válida. Lo que tú predicas no tiene poder, porque no tuvo poder ni para cambiarte a ti. ¿Cómo vas a querer cambiar a otros? Tu vida tiene que ser un ejemplo para los otros de que Dios es poderoso para salvar y transformar vidas. Dios a mí me cambió de una manera especial. Dios cambió mi vida, me transformó y los demás pueden ver en mí lo que yo era antes, lo que soy hoy. Y lo que predico es poder de Dios, que Dios pudo transformar, yo pensando que yo no iba a cambiar y Dios me cambió. Y yo les digo, a este Dios que yo predico, fue el Dios que me transformó. El Dios que me trajo aquí detrás de este púlpito. Mi Dios transforma, mi Dios cambia. Lo puede hacer también para contigo. Yo sé que muchos me están escuchando. Sé que muchos viven sin Cristo. No conocen de Dios. Yo los invito a acercarse a Dios, a ponerse a cuentas para con Dios. Los tiempos se están acercando. El final llega. Debes de arrepentirte, pedirle perdón al Señor por tus pecados. Pedirle al Señor que te perdone, que tenga misericordia de ti. Y recíbelo en tu corazón. Recibe a Jesucristo en tu corazón. No superficialmente, sino en verdad. Él murió por ti y por mí. Él dio su vida. Fue crucificado. Pero resucitó. Y nos dio vida eterna. Es momento que te pongas a cuentas con Dios. Para todos aquellos cristianos, es momento que empecemos a empaparnos de la palabra de Dios. Empecemos a buscar a Dios de verdad. Y empecemos a hacer luz, a hacer sal. Llevemos al mundo esa luz que es Jesucristo. Los tiempos se acercan y necesitamos predicar el Evangelio genuino y verdadero. Gracias, hermanos, por escucharme. Sé que esta prédica fue corta. Primeramente Dios, después empezaremos ya a conocer con las prédicas completas. Pero aquí en mi ciudad de Meca hay mucho por qué trabajar. Hay mucho en esta ciudad que necesitan de Cristo y quiero enfocarme en esta ciudad. Si hay personas que me escuchan de esta ciudad de Meca, y si quieren ustedes ser partícipes, pueden buscarme. Pueden mandar un correo electrónico. Ahí está en mi página, lo pueden ver ustedes ahí. Pero necesitamos nosotros trabajar aquí en nuestra ciudad, en nuestra casa. Gracias a todos ustedes. Que Dios me los bendiga y nos vemos hasta pronto.